eso, que si nos pusiéramos a pensar en realidad que cuántos genes bacterianos tenemos en nuestro ser, pues que, vamos, yo ayer pensando, es que podría tener hasta una crisis de identidad para saber realmente quién soy, ¿no? Entonces, bueno, entonces es un poco la primera idea que tendremos que tener clara, es decir, que somos, que tenemos más genes bacterianos que humanos en realidad. Lo que pasa es que hasta ahora siempre nos ha parecido que teníamos que luchar contra los microorganismos que tenemos en nuestro interior, ¿no? Contra las bacterias. Siempre hemos relacionado bacteria con algo, con enfermedad, una bacteria patógena. Entonces, una de las primeras guerras importantes que empezamos contra las bacterias fue a raíz de la pasteurización. Por el año 1800 y pico, pues ya creo que fue el emperador Napoleón III, encargó a Pasteur que averiguara un poquito por qué se fermentaba el vino y la cerveza. Entonces él averiguó que eran unas bacterias y también encontró la solución, que era un poco calentar el vino a unos 45 grados durante un breve tiempo, y así solucionaban el tema, ¿no? Entonces después ya se empezó a pasteurizar la leche y ahí vieron pues, que se podían solucionar los problemas derivados de las enfermedades que surgían a raíz de la leche cuando se perdía o era de mala calidad, porque era una época en la que no había refrigeración y tampoco las medidas de higiene que tenían pues, no eran como las que tenemos hoy en día. Entonces ahí es donde entendimos que todas las bacterias eran malas y que todas tenían que morir. Ahí empezó un poco la guerra. Bueno, también hay otros factores que declararon un poco la guerra en las bacterias, ¿no? Por un lado está pues, la utilización un poco masiva que se ha hecho de los antibióticos. Los antibióticos, claro, muchas veces pensamos que simplemente nos tomamos los antibióticos por vía oral y ya está, pero es que hoy en día tenemos que saber también que esto que mencionaba ahora Chisco de la ganadería que se hace a gran escala, pues los animales también muchas veces reciben antibióticos, o sea, basta que en una explotación haya un animal enfermo con síntomas raros para que todos, también los que están sanos, reciban antibióticos. Entonces, todo eso, cuando nos comemos esa carne, pues estamos recibiendo esos antibióticos. Y se ha hecho pues, un uso muy abusivo de los antibióticos sin tener en cuenta que la toma de una tanda de antibióticos sería un poco como dejar un bosque totalmente arrasado después de un incendio, por ejemplo, ¿no? Un bosque que se incendia y queda todo pues, arrasado. Pues algo parecido es lo que ocurre con nuestros intestinos después de una tanda de antibióticos. Bueno, entonces ha llegado el momento de hacer las paces. Bueno, ¿qué es la microbiota? Llamamos microbiota pues, al conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo. Están las bacterias, pero también están los virus, están los hongos, es decir, que tenemos ahí un ecosistema muy variado. Ya hemos dicho que los genes de la microbiota son mucho más numerosos que los genes humanos, entonces tenemos un segundo genoma al que se llama microbioma. Entonces tenemos un genoma humano y un genoma bacteriano, y que además es el que está despertando un especial interés porque tiene una característica muy especial, y es que nuestro genoma humano es fijo, pero el genoma bacteriano es muy moldeable, y ahí es donde despierta nuestro interés. Se pensaba que después de la descodificación del genoma humano, pues iba a haber una revolución científica muy importante y que se iban a conseguir muchas cosas. Pero de momento no ha sido así. También ahí porque por esta característica decimos que es más bien fija. Sin embargo, ahora que se está descodificando el genoma bacteriano, pues hay muchas esperanzas puestas por eso mismo, porque podemos cambiar nuestros microbios. Es decir, no podemos cambiar nuestros genes humanos,
pero podemos cambiar los microbios que tenemos en el interior. Y eso quiere decir que de alguna manera podemos coger las riendas de nuestra salud, ¿no? Podemos cambiar un poquito pues nuestra situación de salud, de enfermedad. Bueno, una de las cosas que hemos podido saber cuando se ha secuenciado el genoma humano es que tenemos una microbiota, cada uno de nosotros tan particular como podemos tener la huella dactilar. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propia microbiota. Ninguno de nosotros compartimos la misma, cada uno tiene la suya. Y eso afecta pues, a la predisposición a sufrir diferentes enfermedades, se relaciona con enfermedades tanto físicas del cuerpo como mentales, con la obesidad, está relacionado con muchas patologías. Bueno, también hemos podido saber que la microbiota puede funcionar bien o puede funcionar mal, pues según el tipo y la cantidad de bacterias que podemos tener, y que, pues eso contribuye al desarrollo de diferentes enfermedades. ¿Vale? ¿Dónde viven las bacterias? Bueno, las bacterias viven en todo el tracto digestivo. Hay algunas que pueden vivir en el estómago, pero no es lo más habitual porque es un medio muy ácido para ellas, entonces ahí no están a gusto. También pueden vivir en el intestino delgado, pero la mayoría, la gran colonia de bacterias, vive en el intestino grueso, en el colon. Ahí tienen un pH muy cercano al neutro y además tienen la comida asegurada, por eso ahí se pueden reproducir pues, fácilmente. Es curioso también pues, que según el sitio donde vivamos, los hábitos de vida que tengamos, hábitos de alimentación, que condicionan mucho el tipo de bacterias que podemos tener, se ve una gran diferencia. Por ejemplo, un estadounidense adulto puede tener una media de 1.600 especies diferentes de bacterias en el intestino, mientras que un amerindio de la selva amazónica puede tener 1.600 especies. O sea, de 1.200 a 1.600 es muchísimo más. O sea, cuanto un grupo humano más se parezca o más lleve un tipo de vida parecida a la que llevaban pues, los cazadores recolectores antes de la implantación de la agricultura, pues suelen tener una flora bacteriana mucho más variada y mucho más rica. Bueno, es importante saber que las bacterias y nosotros hemos coevolucionado juntos, pero siempre teniendo en cuenta que las bacterias ya estaban aquí mucho antes que nosotros aparecimos mucho después. Entonces hemos coevolucionado juntos y eso ha hecho que tengamos pues, una relación de codependencia y de cooperación también. Y hemos delegado en estas bacterias pues, muchas de las funciones biológicas que cumple nuestro cuerpo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, regula nuestro sistema inmune y la respuesta inflamatoria. Por eso vamos a ver cómo el origen de muchas enfermedades autoinmunes puede estar en el intestino. Previenen el ataque de las bacterias patógenas, es decir, un ecosistema débil siempre va a ser colonizado mucho más fácilmente por las bacterias que causan enfermedad, que son patógenas. Nos alimentan y nos protegen de la enfermedad. Es importante el tipo de bacterias que tenemos en el intestino, pero tan importante como eso es saber qué hacen en el intestino. Entonces, nuestro intestino es como un laboratorio que está constantemente trabajando. Las bacterias suelen fermentar la comida que les damos y suelen crear una serie de sustancias químicas, como por ejemplo el butirato, ¿no? Que es una de las sustancias químicas que producen nuestras bacterias con la fermentación. El butirato es una fuente de energía muy importante para nuestras células, pero es que además nos protege de muchas enfermedades, entre ellas diferentes tipos de cánceres como el cáncer de colon, y también está muy relacionado con la obesidad, por ejemplo.
también participan en la síntesis de algunas vitaminas y aminoácidos y, por otro lado, regulan nuestro metabolismo, es decir, que influyen tanto en la absorción de los nutrientes como en la respuesta metabólica que damos a los alimentos. Bueno, aquí he incluido un ejemplo para que entendamos un poquito mejor pues cómo nosotros y las bacterias tenemos esta relación de codependencia y de colaboración, porque lo vemos también en la naturaleza, ¿verdad? Entonces os he traído el ejemplo de la Tremblaya printers. Es una bacteria que vive en un insecto que es muy común en los jardines, por ejemplo, que es la cochinilla blanca. Entonces, la característica que tiene esta bacteria es que tiene pues, un genoma de los más sencillos que se conoce. Entonces los científicos han podido secuenciarlo pues, de manera bastante fácil. Después de secuenciar su genoma han visto que carece de algunos genes que son muy importantes para que cumpla las funciones celulares más básicas. Pero también vieron que dentro de esta bacteria vivía otra que se llama Moranella endovia. Entonces se dieron cuenta que esta bacteria tenía justo los genes que le faltaban a la Tremblaya printers y que así, gracias a la Moranella endovia, podía cumplir pues, estas funciones celulares básicas que ella por sí sola no podría. Entonces vemos que ambas pues, se benefician mutuamente, igual que nosotros lo hacemos con nuestras bacterias. Bueno, nosotros también dependemos del genoma microbiano para cumplir pues, muchas de las funciones que necesitamos. Por ejemplo, dependemos de los genes de los microbios para descomponer las fibras de los alimentos vegetales que luego van a servir de alimento a estas bacterias. Sin ellas no podríamos descomponerlas. También dependemos de las señales químicas que estas transmiten a los sistemas de todo nuestro cuerpo. Es decir, estas señales químicas, que serían estas sustancias que se crean después de la fermentación, viajan a través de la sangre por todo el cuerpo, llegando hasta el cerebro. Entonces, la información del intestino la reciben todos los sistemas del cuerpo, incluida el cerebro, que está un poco aislada del resto del cuerpo, y sabe cómo está nuestro organismo físico gracias a la información que recibe desde el intestino. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los trastornos de la microbiota, qué tipo de trastornos puede sufrir nuestro intestino y qué enfermedades están derivadas de estos trastornos. Vivimos en un entorno, tenemos unos hábitos de vida, una alimentación que no favorece para nada a nuestros genes humanos. Es decir, hoy en día nos estamos alimentando de una forma que nuestro cuerpo muchas veces no puede reconocer, o sea, no reconoce, es que no se le puede llamar ni comida, son pues, comestibles. Entonces, así como nos afecta a nuestros genes humanos, también afecta a nuestros genes microbianos, ¿no? Y por esa razón, pues, esta relación de colaboración y de codependencia pues, se ve muy alterada. Bueno, muchas enfermedades modernas están relacionadas con al menos uno de los siguientes problemas intestinales que vamos a ver. Vamos a ver tres. Por un lado, la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es la alteración de los tipos y cantidades de bacterias que viven en el intestino, respecto a los que nuestro cuerpo podría esperar. Hay diferentes combinaciones de bacterias, unas son más adecuadas que otras. Entonces, en esta disbiosis, pues, la combinación de bacterias que habría en nuestro intestino no sería la más adecuada. Luego tenemos la permeabilidad intestinal. Se habla mucho de la permeabilidad intestinal, pero todavía hay pues, muchos médicos y sanitarios que están muy reacios a creer que esto incluso exista. Este sería un problema en la barrera del intestino, lo vamos a ver más en detalle, pero bueno, nuestro intestino debería estar bien sellado, debería dejar pasar nutrientes y agua, pero nada más.
Entonces, en este caso, el intestino no estaría bien sellado, estaría poroso, sería permeable. Y luego está el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que no hay mucho más que explicar. Sería, pues eso, hemos dicho que la mayor colonia de bacterias vive en el intestino grueso, entonces en este caso, este sería un tipo de disbiosis donde las bacterias pasarían a estar más de la cuenta en el intestino delgado. La disbiosis y la enfermedad. Es curioso, por ejemplo, que a medida que un país se enriquece, la microbiota empobrece. Bueno, esto claramente tiene que ver pues, con los hábitos de vida que llevamos a medida que nos enriquecemos, ¿no? Un país que se enriquece tiende a estar pues, más desconectado de la naturaleza, a comer más alimentos procesados, industrializados. En cambio, los países que están todavía en desarrollo o que son más pobres, están mucho más unidos a la tierra, suelen trabajar la huerta, no me salía, pero se alimentan de lo que ellos mismos producen muchas veces. En los países occidentales, donde tenemos estos hábitos de vida y alimentación que no son demasiado buenos, hay una importante pérdida de diversidad de la microbiota, ¿no? De la cantidad de especies que tenemos. Entonces, esto va unido a la enfermedad. Si quisiéramos analizar una microbiota que fuera pues, totalmente, no sé cómo decir, que estuviera en pleno funcionamiento, tendríamos un buen ejemplo, por ejemplo, en esta tribu que se llama los Hadza, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es una tribu que vive en África, en el Gran Valle del Rift, en Tanzania, y es creo que la última tribu de cazadores-recolectores que queda en el mundo, o de los pocos que quedan. Entonces llevan una alimentación, unos hábitos de vida que se parecen mucho a lo que llevaban los cazadores-recolectores antes de que se implantara la agricultura. Estos ni siquiera trabajan la tierra, no son agricultores. Entonces su microbiota sería lo más parecido a lo que podía ser una microbiota pues, de un cazador-recolector de hace muchísimo tiempo. La gente que ha estudiado su dieta, por ejemplo, dice que consumen entre 100 y 150 gramos de fibra al día, mientras que un estadounidense consumiría entre 10 y 15 gramos al día, nada más. O sea, la diferencia es pues, muy importante. Bueno, esta tribu normalmente suele alimentarse de carne de animales de caza, bayas, frutos y semillas del baobab, miel y tubérculos. Y es curioso, a mí me llama la atención, por ejemplo, que los tubérculos que suelen consumir son tan fibrosos que suelen masticarlos durante un largo tiempo en la boca y después de masticar suelen echar una bola con las fibras más duras. Es curioso. Bueno, la disbiosis intestinal suele estar relacionada con enfermedades, sobre todo del sistema digestivo. La enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, cáncer de colon, pero también con enfermedades que en un principio nunca relacionaríamos con el intestino, como por ejemplo pues el autismo, el Parkinson, el Alzheimer. Ahí es donde entran un poco en juego estas sustancias químicas de las que os hablaba. Y hace poco leía, por ejemplo, que en los niños autistas hay una sustancia química que ahora no me acuerdo el nombre, era un marcador que los estudiosos tenían en cuenta, porque en los niños con autismo esta sustancia química aparecía muy por encima de lo que era lo normal. Estaba en una tasa muy exagerada. Bueno, uno de los beneficios de tener una microbiota sana es que hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se producen en el intestino grueso. Cuando ingerimos esta fibra vegetal,
y la parte que nosotros no podemos digerir se la come nuestra microbiota, se la comen nuestros bacterios. Ahí es donde ellos